Hola, buenos días desde La Habana. Soy, como ya saben, Joanny Sánchez y estoy aquí en este viernes, que es también el último día de la semana en que comparto junto a ustedes este cafecito informativo. La jornada además ha amanecido soleada, cálida, sin apenas brisa y con muchas medidas restrictivas todavía en la capital cubana para intentar frenar el rebrote de la pandemia que estamos viviendo. Así que voy a aprovechar y abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias de este 4 de septiembre de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con el coronavirus, porque el coronavirus es ahora mismo el centro de nuestras preocupaciones y de nuestras obsesiones. Pero antes de pasar a decir los titulares, bueno, pues me voy a ir sirviendo el cafecito informativo para que se refresquen y así poderlo compartir en un ratito con ustedes. Bueno, pues ya está en la taza. Les cuento que voy a hablar sobre la relación de COVID-19 y las cuarterías, las ciudadelas, esas casas que alguna vez fueron unas casas glamurosas, pero ahora están subdivididas donde viven hacinadas muchas familias, y cómo esta relación pues está generando una tensión adicional con el rebrote de coronavirus, porque allí, señoras y señores, el distanciamiento no es posible. En un segundo momento, a un año de la entonces llamada coyuntura, las autoridades vuelven a llamar a recortar el consumo eléctrico. Mientras tanto, un incendio lamentable en el municipio 10 de octubre ha desatado una ola de solidaridad con las familias que lo perdieron todo. Y por último, una pincelada histórica y también sindical, sí, 40 años de la creación o al menos de la legalización de Solidaridad en Polonia y todo lo que eso significó para el mundo actual. Bueno, dicho esto, presentados los titulares, ahora sí voy a pasar a ese momento mágico, especial del día en que yo revuelvo y me tomo junto a ustedes el cafecito informativo. El mío está recién colado, breve, hoy me lo hice especialmente fuerte, me lo quise regalar por mi cumpleaños, así que aquí está, breve, amargo, sin una gota de azúcar, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito, muy importante para seguir, pues también los invito, como es tradición en este programa, a que se acerquen a las páginas del diario digital 14ymedio.com y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Si vive en Cuba, ya sabe, tendrá que ponerse creativo, usar un proxy anónimo, un servicio de VPN para saltarse la censura. Y con esto me traslado a las calles de La Habana. Ustedes saben que esta es una ciudad muy complicada y entre las complejidades que tiene está el grave problema habitacional al que nos enfrentamos los habaneros cada día, un déficit de miles y miles de viviendas y también el estado calamitoso y lamentable de muchas de las casas en las que vivimos. Ahora bien, si hay algo que es un símbolo, una marca que identifica a esta ciudad por encima de otras o que la diferencia de otras urbes en el planeta son los llamados solares, ciudadelas o cuarterías, esas casas que alguna vez fueron viejas casonas, viejas villas y que con los años, la falta de viviendas, pues se han ido dividiendo interiormente, siendo habitadas por decenas de familias que viven ahí en total hacinamiento. Muchas veces comparten el baño, muchas veces comparten el grifo o la pila que suministra el agua general a toda la cuartería y lamentablemente también comparten el estado sanitario y la salud. Y eso, señoras y señores, está siendo ahora mismo un punto de fomento, de caldo de cultivo para la extensión del COVID-19, porque lamentablemente en las cuarterías habaneras es muy difícil mantener el distanciamiento social porque las familias son numerosas, comparten pocos metros de espacio y además las casas están separadas de una a otra, entre una familia y otra, a veces por tabiques de madera muy delicados, muy frágiles, que no logran mantener, reitero, el distanciamiento social necesario en esta pandemia. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que esos rebrotes de coronavirus que hemos visto cebarse en instituciones oficiales como el Instituto Cubano de Radio y Televisión, que hemos visto expandirse en las colas para comprar alimentos que siguen siendo muy frecuentes en las calles cubanas y en las calles habaneras, sobre todo, bueno, pues ahora esos rebrotes también tienen un epicentro que son las cuarterías
habaneras, sí, como me escucha. En el municipio 10 de octubre tenemos reportes en el diario 14 y medio que al menos 3 cuarterías se mantienen en cuarentena estricta, presentadas con vigilancia policial para evitar que reciban visitas a sus vecinos o que salgan de allí porque están bajo sospecha de estar contagiados de COVID-19. Bueno, esto es una pésima noticia porque no es solamente el municipio de 10 de octubre, las cuarterías son algo muy común en otros municipios también, Centro Habana, La Habana Vieja, El Cerro, en fin. Esta es una ciudad estructurada muchas veces por la cuartería, la ciudadela, el también llamado solar en esta isla. Así que hay que mantener la mirada puesta en esto, pero el COVID-19 está encontrando un caldo de cultivo, un terreno muy fértil para su expansión allí donde justamente están los más pobres, los más vulnerables, los que tienen más dificultades con la vivienda en esta ciudad. Y eso, bueno, pues en los barrios con menores ingresos, en los barrios con más familias hacinadas, pues puede volverse un problema bastante dramático en los próximos días. Reitero, en la barriada de 10 de octubre por lo menos tenemos constancia de 3 cuarterías cerradas por sospecha de posible contagio de COVID-19. Dicho esto, ahora me voy a dar el segundo sorbito del día. Ya está un poco más fresco porque hay mucho calor para tomarlo echando humo, y les comento que a un año de la llamada coyuntura, ¿se acuerdan? Hablamos mucho en este programa de la coyuntura, ese vocablo, esa palabra elegida por el oficialismo cubano para llamar a lo que es una pura y dura crisis energética. Bueno, pues para llamarlo en los titulares de la prensa oficial y en los discursos le pusieron coyuntura a lo que era una crisis de suministro de combustible en la isla, dada fundamentalmente por los recortes en el envío de Venezuela hacia Cuba. Ya saben que esta isla se ha sostenido durante ya casi 2 décadas del petróleo venezolano, ha succionado como una especie de garrapata energética parte de los recursos de ese país, como una vez ya lo hicimos con la Unión Soviética. Es un modelo, un sistema que depende casi siempre de los recursos de otros para sostenerse, porque es, como saben, absolutamente disfuncional para producir riqueza, para producir comodidad, para producir bienes y recursos. Entonces, hace un año las autoridades decretaron que estábamos en coyuntura y que había que esperar un barco de petróleo, que si llegaba o no llegaba, y nos pasamos prácticamente más de un mes en que en esta isla se recortó muchísimo más el transporte público, se cancelaron algunas frecuencias en las escuelas, incluso muchos centros laborales estatales redujeron su jornada, y bueno, pues ahora parece que la coyuntura está de vuelta, porque las autoridades están llamando a recortar el consumo eléctrico. Hay una gran incertidumbre de si se va a contar en las próximas semanas con todos los recursos para mantener las casas iluminadas todas las horas del día, los centros laborales, y escuchen bien, esto es más preocupante todavía, Ramiro Valdés, el viceprimer ministro, ha dicho que hay que identificar a nivel de barrio los altos consumidores, no solamente en el sector residencial, sino también en los servicios estatales, y para eso se van a crear unas especies de brigadas, consejos energéticos que van a evaluar quién consume más en cada barrio y a nivel de comunidad. Señoras y señores, el sueño de toda empresa eléctrica en el mundo es que usted consuma más para que tenga que pagar más tarifa. Bueno, pues aquí, como este sistema funciona al revés en la mayoría de las cosas, bueno, pues ahora van a ser brigadas, una nueva entidad, un nuevo grupo para pesquisar si usted gasta más corriente o gasta menos. Vamos a ver, pero esto está apuntando a que los daños ya que nos ha traído económicamente la pandemia pueden agravarse en las próximas semanas cuando haya más recortes energéticos, por esto que dice las voces oficiales. Usted sabe que hay que entenderlos a ellos siempre más por lo que no dicen que por lo que dicen, y por lo que no dice parece que la coyuntura está de vuelta. Bueno, hay gente que la está pasando muy mal, y es el caso de varias familias que sufrieron la pérdida de sus casas y todas sus pertenencias en la madrugada de este jueves en el municipio del 10 de octubre, en La Habana. Bueno, pues se provocó un incendio. Algunos testigos dicen que la chispa inicial, la fuente inicial de las llamas
fue nada más y nada menos que una motorina, una de esas motos eléctricas que se han vuelto muy populares en Cuba a falta de transporte público, y esta motorina se incendió. Las llamas llegaron hasta una cuartería, un solar situado en la esquina de Pocito y Calzada 10 de Octubre, y al menos 3 casas quedaron reducidas a cenizas con todas las pertenencias de estas familias. Afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas ni daño físico a nadie, pero los vecinos del lugar y los habaneros estamos convocando a que se reúnan donaciones, ayuda para aliviar la tragedia de estas familias que se han quedado ya en medio de la pandemia y de los problemas que vivimos sin absolutamente nada. Así que en las redes sociales hay una convocatoria a la solidaridad para ayudar a las familias, reitero, de un incendio de grandes dimensiones desatado este jueves en la madrugada en el municipio 10 de octubre, justamente en la esquina de Pocito y Calzada de 10 de octubre. Y me voy rápidamente. Hace 40 años, un 31 de agosto de 1980, se legalizó el conocidísimo sindicato Solidaridad en Polonia. Y bueno, ya saben todo lo que eso significó. La figura más visible de todo ese movimiento es el conocido electricista en ese momento de los astilleros, Lech Walesa. Pero es muy interesante porque 40 años después todavía Solidaridad tiene mucho que enseñarnos, pero también especialmente a la oposición cubana, sí, a la unidad, a la conciliación, a trabajar para la gente. Así que vamos a leer y a releer lo que nos dejó Solidaridad, el sindicato polaco que está cumpliendo sus 40 años de fundado y de legalizado en Polonia. Y con esto me despido. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.